Hola, muy buena tarde a todas y a todos quienes nos acompañan en esta última sesión del ciclo Diálogos sobre Economía y Finanzas, en la cual vamos a abordar un tema más interesante que tiene que ver con la economía y las finanzas públicas subnacionales. Mi nombre es Eduardo Villa y en esta sesión tendré el gusto de moderar, y me encuentro acompañado de cuatro grandes conferencistas, los cuales nos van a dar sus puntos de vista respecto a este interesante tema. Presento primero al doctor Alejandro Domínguez Gómez, quien es doctor en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, magíster en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de España, maestro en Economía por el CIDE, licenciado en Economía por la UNAM, diplomado en Evaluación de Proyectos de Inversión por el CEPEP y diplomado en Macroeconomía Dinámica por el IPN. Actualmente es subdirector de Relaciones Gubernamentales en Banorte y ha colaborado por más de 25 años en el sector financiero, tanto en la banca de desarrollo nacional e internacional como en la banca comercial, en el segmento relacionado con financiamiento y asistencia técnica al desarrollo de entidades federativas y municipios. Anteriormente, el doctor Domínguez colaboró por más de 20 años para el gobierno federal, el sector paraestatal, el poder legislativo y gobiernos estatales en áreas relacionadas con finanzas, estructuración de proyectos de inversión y planeación estratégica. Asimismo, comentar que el doctor Alejandro Domínguez desde hace más de 40 años es catedrático y conferencista en materias relacionadas con macroeconomía, proyectos de inversión y finanzas públicas. Además, es profesor de macroeconomía en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y también ha ejercido la docencia en instituciones de educación superior como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad del Valle de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña el doctor Antonio Mendoza Hernández, quien es doctor en Economía por la UNAM, maestro en Economía Social por la UAM y licenciado en Economía con especialidad en Matemáticas aplicadas a la Economía por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el programa de doctorado en Estudios Sociales, línea de Economía Social en la Unidad Iztapalapa de la UAM. Actualmente, el doctor Mendoza Hernández es profesor investigador de tiempo completo definitivo en el Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la UAM. Desde hace 25 años, además, es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM en el área de teorías aplicadas y en la Academia de Historia y Desarrollo. Además, es profesor de los posgrados de Estudios Latinoamericanos en la UNAM y de Economía Social en la UAM, Unidad Iztapalapa. Asimismo, realizó una estancia en el posgrado de Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur, Tapachula, Ecosur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y sus líneas de investigación son Economía del Desarrollo, Alternativas al Desarrollo y Economías Plurales. También nos acompaña el doctor Fernando Velázquez Vadillo, quien es doctor y maestro en el área de Economía Monetaria por la Universidad de París de Simon Nanterre, obteniendo mención honorífica en el doctorado. Además, es licenciado en Economía por la UNAM. Desde 1998 es profesor investigador de tiempo completo titular C en el Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y publica artículos sobre temas relacionados con las áreas financieras y de libre comercio. Finalmente, comentar que el doctor Velázquez Vadillo ha participado como docente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de las Américas Campus Ciudad de México y en la Universidad Panamericana, impartiendo cursos en las áreas administrativa, financiera y económica. Finalmente, nos acompaña el doctor Ernesto Henry Turner Barragán, quien es doctor en Economía por la Universidad de París de Simon Nanterre
en donde también obtuvo la especialidad en Economía Matemática y Macroeconomía Aplicada, Sistemas y Estructuras y Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, además de la maestría y licenciatura en Español. Es maestro en Economía por el Colegio de México y licenciado en Ingeniería Mecánica Eléctrica por la UNAM. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Economía en la Unidad Azcapotzalco de la UAM y coordinador del Centro de Estudios APEC en la misma institución. El doctor Ernesto Turner ha ocupado diversos cargos tanto en organismos gubernamentales como en áreas administrativas de la UAM. Ha impartido asignaturas tanto a nivel licenciatura como en el área de posgrado y ha sido director de la revista de análisis económico, miembro de la Comisión del Doctorado en Ciencias Económicas, miembro del Programa de Integración de las Américas de la UAM, así como miembro del Comité Editorial de la revista Aportes de la Universidad de Colima y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Finalmente, comentar que el doctor Turner Barragán es autor y o coordinador de 7 libros sobre aspectos económicos. Bienvenidos a nuestros 4 conferencistas, a quienes procederé a explicarles cuál será la dinámica de este evento. Primero tendremos una exposición del doctor Alejandro Domínguez, quien tendrá hasta 25 minutos. Posteriormente pasaremos a los comentarios del doctor Antonio Mendoza, del doctor Fernando Velázquez y del doctor Ernesto Turner, quienes tendrán hasta 15 minutos cada uno de ellos para realizar sus comentarios respecto al tema de esta sesión. Y finalmente tendremos un comentario del doctor Alejandro Domínguez, quien para ello tendrá 5 minutos. Pues sin más, le cedo el uso de la voz al doctor Alejandro Domínguez para que por favor nos dé sus comentarios en torno al tema de esta sesión. Adelante, doctor. Pues muchas gracias. El tema que voy a exponer es el gasto federalizado de finanzas de estados y municipios. Quisiera hacer un par de reflexiones en torno a esto. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque son los recursos de todos nosotros que utilizan los gobiernos subnacionales para el desarrollo. Sí, y por otro lado, pues porque abre muchas oportunidades de reflexión a cómo se deben de manejar de manera eficiente los recursos públicos. Esta es una de las gráficas muy conocidas del ciclo económico en México. Sí, aquí están los periodos de crisis. La pongo porque a partir de la evolución de la actividad económica es como surgen los recursos para la federación y cómo estos recursos se distribuyen entre los estados y municipios. Voy a poner una curva adicional en donde se observa cómo hay un ciclo, hay una correlación entre el crecimiento económico, el PIB, y las participaciones, que es la principal fuente de ingresos de los estados y municipios. Como vemos, estos ingresos, las participaciones, son más sensibles a la evolución del PIB. En realidad, la elasticidad es de 1.6%. Otro de los aspectos que quiero mencionar es que, si bien es cierto que el crecimiento nacional se da, digamos, en determinados porcentajes, hay estados que tienen un mayor crecimiento. Por ejemplo, tenemos estados como Quintana Roo, Querétaro, y para el periodo, permítame un segundo, para el periodo 2010-2020, que tienen un alto desempeño económico. Aquí me voy a acercar a los últimos, perdón, se me cambió la lámina, la estructura, el crecimiento de la estructura poblacional. Hay estados que tienen una mayor presión demográfica. En este caso, por ejemplo, vemos cómo Quintana Roo, Querétaro, Baja California Sur tienen una fuerte presión demográfica que de alguna manera está asociada
al crecimiento que tienen del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto para efectos de lo que estamos analizando? Es que en estos estados, al crecer más, absorben más población y por lo tanto tienen más presiones de dotación de servicios públicos. Bueno, voy a dividir la reflexión en dos partes. Voy a hablar de las finanzas públicas subnacionales en el periodo 2011-2019. Luego voy a hablar de la crisis del 20 y un poco las perspectivas sobre las finanzas públicas hacia adelante. Vamos a ver. Quisiera que destacáramos cuál es el tamaño del Estado mexicano. Voy a utilizar el dato de 2019. De hecho, el PIB es de 24 billones. Aquí no puse el dato de cuánto es el presupuesto del gobierno del sector público, que es de alrededor de 7 billones. Solamente estoy poniendo el gasto primario del gobierno, definiendo el gasto primario como todo el gasto que realiza sin el pago del servicio de la deuda, y el gasto federalizado, que es de casi 2 billones de pesos en 2019. Esto es, el gasto primario como porcentaje del PIB es de 18%, el gasto federalizado del 8%, y varios de los componentes más importantes del ingreso-gasto de los gobiernos, que son las participaciones, el ramo 33 y los convenios, son 4, 3 y 1%. Aquí estoy poniendo la dinámica, pero me interesa mucho que veamos de qué estamos hablando. Bueno, vamos a ver las características de los ingresos de los estados y municipios consolidados. En 2019, los ingresos primarios de estos gobiernos, esto es, ¿sí?, los ingresos propios y los ingresos federalizados, eran de alrededor de 2.3 billones. ¿Qué son los ingresos propios? Bueno, como sabemos, pues son los impuestos, cuotas, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos, ¿sí? Y los ingresos federalizados son las participaciones, el ramo 33, que luego vamos a ver con detalle, convenios y otros. Bien, otra diferencia que quiero hacer es que los ingresos propios más las participaciones es lo que llamamos los ingresos de libre disposición. Los aprovechamientos y convenios son lo que llamamos ingresos etiquetados. Bueno, entonces, dentro de los ingresos primarios de los estados, el 18% corresponde a ingresos propios y el 82% de gastos federalizados. ¿A qué voy? Que buena parte de estos ingresos federalizados a través de las participaciones, de las participaciones que constituyen el 37% de los ingresos primarios, dependen mucho de la evolución del crecimiento de la economía. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Cuando hablamos de participaciones, creemos que nada más es una parte de los ingresos federales y de un solo fondo. ¿Qué son las participaciones? Las participaciones son los ingresos, de los ingresos que obtiene el gobierno federal a través de los impuestos y los ingresos petroleros. Una parte de estos recursos se destinan a participar a los estados y a los municipios. En 2019, por ejemplo, ascendían a casi 1 billón de pesos y estaban compuestos por diferentes fondos: el Fondo General, el Fondo de Fomento Municipal y varios fondos adicionales. Ahora bien, ¿cuál es el fondo más importante? El 100% de las participaciones, el Fondo General y el Fondo Municipal
son el 75%. Estos están íntimamente ligados a la recaudación federal participable, esto es a los ingresos tributarios y a los ingresos petroleros del gobierno. Ahora, me regreso. Estos recursos son de libre disposición, como lo habíamos comentado. ¿Qué quiere decir? Los gobiernos llegan, perdón, los recursos llegan y los gobiernos deciden en qué gastar. No así con otro componente de los ingresos federalizados, que es el ramo 33, pero también este ramo 33, que en 2019 valía 780,000 millones, se compone de diferentes fondos, donde el fondo, hay 2 o 3 fondos que me gustaría subrayar, que es el Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa, el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social. Estos fondos, todos los fondos, pero estos fondos están etiquetados. Este fondo, observen ustedes, es el 55% de los recursos aportables por la federación a los estados. El fondo destinado a salud, el 13%, y el fondo destinado a infraestructura es un 11% para 2019. ¿Sí? Ahora, bien, las características, las láminas anteriores eran los recursos consolidados de estados, municipios y de la Ciudad de México. Vamos a ver en 3 partes cómo se componen estos fondos y vamos a ver por estados, municipios y la Ciudad de México. Los ingresos primarios de los estados fueron de 2 billones, los ingresos propios de 200,000 millones y los impuestos de 1.890.000, perdón, los ingresos federalizados de 1.800.000 millones. ¿Cuál es el peso que tiene en la estructura de ingresos los ingresos propios? Pues es el 11% y en el caso de los ingresos federalizados del 89%. Ahora, de estos impuestos que reciben los 104,000 millones, los estados de los 104,000 millones, ¿cuáles son los impuestos más importantes? Pues son sobre nómina, sobre tenencia, uso de automóviles y sobre el hospedaje. Esto es, el impuesto sobre nómina constituye el 72% de los ingresos de los estados, el de tenencia el 11% y el hospedaje el 4%. Este tipo de análisis nosotros los hacemos por ahí en el banco, porque cuando nos preguntan, bueno, ¿y cómo se pueden mejorar las finanzas de los estados? Lo que tenemos que hacer es pues, analizar cuáles son los estados que tienen un mejor desempeño en la administración de estos recursos y con base en ello pues, se pueden hacer una serie de recomendaciones para que algún estado en particular pueda mejorar sus recursos. Ahora, de los derechos que reciben los estados, los derechos más importantes son los del registro público a la propiedad, ¿sí? Los de licencias y los de control vehicular. Estos representan el 16, el 11 y el 31%. Vamos a las características de los municipios, los ingresos municipales. De los ingresos primarios municipales, los ingresos propios son 111,000 millones y los ingresos federalizados 356,000 millones. ¿Qué quiere decir? De hecho, el 24% de los ingresos de los estados son ingresos propios y el 76% ingresos federalizados. Ahora, de esos, el 14% de los ingresos propios del 24%, el 14% son por impuestos. Bien. ¿Cuáles son los impuestos más importantes de los municipios? Pues es el predial,
el traslado de dominio y otros impuestos. El impuesto predial pues es del 47% y el traslado de dominio del 28%. Nuevamente, en muchas ocasiones se pone énfasis para mejorar las finanzas municipales en que mejoren sus catastros para aumentar la recaudación predial. Aquí sí me voy a una serie dinámica donde ustedes observarán que los ingresos por concepto de predial han tendido a la baja respecto a los ingresos totales. Ahora, de los derechos municipales, tenemos que son, por ejemplo, en 2019, 29,000 millones, de los cuales las licencias que constituyen el 20%, los derechos por prestación de servicios el 37%, y el 4% los derechos por agua. Otra cosa también aquí interesante es que el derecho que están cobrando los municipios por el uso y suministro de agua potable ha venido decreciendo. Y nosotros sentimos que ahí hay una área de oportunidad para mejorar los ingresos municipales. ¿Sí? Ahora, la Ciudad de México, ¿cuáles son sus ingresos primarios para 2019? Son 219,000 millones, ingresos propios por 96,000 millones y ingresos federalizados por 123,000 millones. Observen ustedes cómo en el caso de la Ciudad de México los ingresos propios, a diferencia de los estados y de los municipios, constituyen casi la mitad de los ingresos primarios. ¿Sí? ¿Y dónde están? Están en los impuestos, ¿sí? Básicamente, que es un 27%. De los impuestos, ¿cuál es el impuesto más importante? Pues el impuesto sobre nómina y el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el traslado de dominio. De hecho, estos impuestos en la Ciudad de México pues constituyen casi el 90% de los impuestos. De los derechos, por 24,000 millones en 2019, pues los derechos por seguridad pública y el suministro de agua. Vean ustedes cómo este derecho en la Ciudad de México es el 32% e incluso ha venido teniendo pues, un buen comportamiento a lo largo de todo el periodo de estudio, a diferencia de lo que está pasando con el cobro de estos derechos en los municipios. Me voy a ir por el lado de los egresos, ¿verdad? De los gastos, ¿cuáles son los gastos más importantes? Aquí tenemos en 2019 el total de casi 2 billones otra vez de pesos, pero de estos 2 billones del 100%, el 23% es por servicios personales. De hecho, ha venido un poquito a la baja, pero el grueso de los egresos son por transferencias, asignaciones y subsidios y recursos que se destinan a los municipios. Bueno, de las transferencias, sí, los más importantes, sí, las transferencias de hecho son recursos que reciben los estados a través de las aportaciones que tienen que destinar a los programas etiquetados del gobierno. Entonces, son prácticamente irreductibles para los estados, están etiquetados y se destinan básicamente, como lo estamos aquí mencionando, se van luego lo vamos a poner como el FONE, a recursos para educación y recursos para la salud. Este es un concentrado para los estados, para los municipios, el gasto primario es de 444,000, perdón, es que aquí características de los estados, 444,000 millones, de los cuales buena parte se va en servicios personales. Y de las
transferencias, 46,000 millones, pues prácticamente todas las transferencias se van a asignaciones internas, a las dependencias, otra vez relacionadas con los fondos, con los ramos de aportaciones. Sí, por lo que corresponde a la Ciudad de México, por ejemplo, 219,000 millones que recibieron en 2019, ¿verdad? Buena parte se van a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Me voy a saltar Bien, si nosotros sacamos los balances, o sea, si tenemos los ingresos primarios, le restamos los egresos primarios. ¿Qué quiero decir? Los ingresos primarios, los ingresos que reciben sin financiamientos, y los egresos que ejercen sin pago de deuda. Vemos que en el caso de los gobiernos estatales, pues el balance primario entre 2005 y 2019 fue de 305,000 millones. Luego, si a eso le quitamos el pago de los intereses, el balance se reduce sustancialmente a 10,000 millones, y finalmente los requerimientos financieros en ese periodo para los estados fue de 675,000 millones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre y es el pago de la deuda propiamente. Vamos a ver, entre el periodo 2005 y 2019, si consolidamos a los estados, a los municipios y a la Ciudad de México, tenemos que el balance primario fue positivo, fue de 476,000 millones. Sin embargo, ya con el pago de intereses se bajó a 75,000 millones, y con el pago de la deuda son los requerimientos financieros del sistema subnacional fue de casi 1 billón de pesos. ¿Dónde intervenimos los bancos? Pues intervenimos para financiar estos requerimientos que requieren los gobiernos subnacionales, pues para atender las demandas de la población, pues en materia de inversión y en materia de provisión de servicios. Estos requerimientos financieros, 836,000 millones, además, podríamos dividirlos, aquí no lo estoy haciendo, en lo que los bancos financiamos directamente, el sistema financiero subnacional, y lo que apoyan con financiamiento los propios proveedores de bienes y servicios de los gobiernos estatales y municipales. Bien. Pero no voy a ir muy lento. Bueno, vamos a la crisis como un buen ejemplo de cómo intervenimos en el sistema financiero subnacional. Y la crisis de 2019-2020. Aquí lo único que me interesa destacar es que pues, la caída del PIB fue de 8.5% en ese año con relación a 2019 por los efectos pandémicos. ¿Sí? Pero esta caída del PIB no se distribuyó de manera homogénea. Si ustedes observan, estados como Quintana Roo y como Baja California, que son estados que proveen servicios turísticos, tuvieron dramáticas caídas. ¿A qué voy? A que ciertos estados, al tener caídas tan importantes, tuvieron muchas más presiones que otros estados que tuvieron menos caídas. Vamos a ver esto. Vamos a analizar la principal fuente de ingresos que tienen los estados y municipios de libre disposición, que son las participaciones. Las participaciones pagadas en 2019 fueron 878,000 millones. Para 2020, por efectos otros pandémicos, fueron de 843,000 millones. ¿Qué quiere decir? Que hubo una caída de 35,000 millones. Aquí es donde empieza a apretar sobre las finanzas públicas la falta de recursos federales.
Luego, pero más graves aún si analizamos cómo las participaciones pagadas con relación a lo que esperaban recibir fue de 107,000 millones. El impacto pandémico fue de 107,000 millones por el lado de participaciones. Ahora, 951,000 millones, se cayeron las participaciones en 107,000, quedando 843,000 millones lo que recibieron con el boquete de los 107,000. ¿Cómo intervino el sistema financiero para reducir este efecto? Hay un fondo de estabilización de ingresos de estados y municipios, es un fondo de reserva. Ese fondo de reserva se constituye con los excedentes petroleros, es como el cochinito de recursos para cuando hay situaciones de crisis económica que se utiliza para compensar la caída de las participaciones. Pero la situación se agravó porque el fondo nada más tenía 60,000 millones. Ese fondo está en la panza de Banobras. Entonces, no alcanzaba y además no se podía agotar todo el recurso. Entonces, lo que se hizo se llamó una potenciación. ¿Qué hizo la potenciación? Bueno, el gobierno, el fondo puso 79,000, alrededor de 39,000 millones y 40,000 millones los puso la banca. ¿Cómo los puso la banca? Con préstamos que se realizaron a este fondo con garantía de participaciones futuras. Gracias a eso, el boquete se logró reducir, ¿sí?, de los 951,000, nada más el recurso disminuyó en 28,000 millones. Vamos a ver un balance de cómo vemos los bancos este tipo de situaciones. Es que se me fue la luz o la pantalla, pero me permitamos. Se interrumpió la pantalla, doctor, porque le resta poco tiempo. Fue por eso. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 segundos. ¿Puedo aprovecharlas? Sí, claro. O ya. Pero, a ver, ¿me regreso? Quiero cerrar con esto, o sea, lástima que el tiempo sea tan breve. Sí, bueno, las participaciones fueron 107,000 millones, y si a eso le sumamos 21,000 millones menos que se recibieron por ingresos propios, más incrementos del gasto corriente, en realidad el boquete que tuvieron fue de 149,000 millones. ¿Cómo se compensó? Se compensó con 79,000 millones del FEIEP, ¿sí? Tuvieron ahorros por la caída de tasa de interés de 12,000 millones, lo que sumaron un total de 91,000 millones que compensaron los 149,000 millones. ¿Cuál fue el impacto neto? 58,000 millones. Estos 58,000 millones los puso la banca para ayudar a solventar los problemas de liquidez que tuvieron los estados y municipios. Concluyo con esto. O sea, la función de la banca es una función en el segmento de subnacional de financiamiento para el desarrollo, pero también en épocas de contingencia es un instrumento contingente que permite que las finanzas públicas subnacionales se compensen. Con esto cierro esta parte de la participación. Gracias. Gracias, doctor Alejandro Domínguez, por su exposición. Bueno, nos ha quedado claro ya con cifras muy puntuales de la dependencia, de la marcada dependencia que hay por parte de entidades federativas y municipios hacia los recursos que les aporta la federación. Vemos, como ya lo mostró el doctor Alejandro Domínguez, que el impacto de la pandemia pues afectó de forma significativa las finanzas públicas de entidades federativas y municipios, y esperemos que con lo presupuestado, lo proyectado en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el próximo año ayude un poco a la recuperación de las finanzas públicas
subnacionales. Gracias, doctor Alejandro. Y ahora le pido, por favor, al doctor Antonio Mendoza nos ofrezca sus comentarios respecto al tema, recordándole que tiene para ello 15 minutos. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Eduardo. Voy a ponerme mi cronómetro para que me avise. Primero quiero agradecer la invitación. Para mí es un placer y un gusto estar en este diálogo sobre economías y finanzas y el tema de hoy de las finanzas subnacionales. También es un gusto compartir este espacio con el doctor Alejandro Domínguez y los doctores Fernando y Ernesto. Agradezco de forma particular al doctor Abelardo Mariña Flores por la invitación. Quiero dividir mi exposición en 3 momentos. El primero tiene que ver mucho con lo que acaba de decir Eduardo y agradezco esta excelente exposición del doctor Alejandro, que nos aportó datos contundentes para, también coincido con Eduardo, que estamos entonces ante un problema estructural en cuanto a la manera en que dependen las entidades federativas y municipales de las transferencias del gobierno federal. Estos casos de finanzas pueden ser estudiados con diferentes enfoques. Este es el primero, llamar la atención, ya que están aquí varios estudiantes. Decirles que estos diálogos y esta parte de las conferencias son muy importantes desde la parte formativa. Tenemos entonces que la temática puede ser estudiada como federalismo fiscal y las finanzas públicas, y la relación que hay entre el gasto, los ingresos y la deuda pública, los cuales involucran simultáneamente aspectos económicos, administrativos, institucionales, jurídicos y financieros. Los enfoques teóricos entonces nos ayudan a comprender la forma en que se interrelacionan los diferentes niveles de gobierno y el modo en que opera el sistema de coordinación fiscal. En particular, quiero destacar a un pensador del siglo pasado que propiamente estudió aspectos financieros y monetarios desde la perspectiva de la economía del desarrollo latinoamericano. Me refiero a Juan F. Noyola. Él aportó, creo, un método que nos puede ser útil para entender estas lógicas hoy que nos traen aquí. Él distinguió en los fenómenos financieros y monetarios dos tipos de mecanismos. A uno le llamó causas básicas y otro mecanismos de propagación. Creo que con esas dos ideas podemos empezar este comentario en cuanto a cuáles son las causas básicas de esa dependencia de recursos y cuáles son los mecanismos de propagación que hacen que esa dependencia crezca y las potencialidades. El doctor Alejandro habló de las áreas de oportunidades. Al final de mi comentario quiero hablarles algo que la literatura llama el potencial oculto. Entonces tenemos que hay una relación en la época que vivimos, en la época de la pandemia, pero antes ya estaba esa trayectoria, ¿no? Esa tendencia de dependencia. El doctor Alejandro recalca el tema de la crisis. Se ha hecho análisis acerca de que la crisis del 2008-2009, la llamada subprime, tuvo un efecto notable en la economía mexicana, pero también en las finanzas públicas. Desde entonces, esta crisis, llamada global, recalcó la importancia de contar con las finanzas públicas sanas en todos los órdenes del gobierno. Y como sabemos, la pandemia, por su naturaleza, genera tensiones entre los niveles de gobierno. Entonces estamos ante una posibilidad en cuanto a identificar esos mecanismos de propagación, a su vez de las causas básicas, y de ahí ver la parte estructural. Permítame ahora pasar a ver los ingresos tributarios de los estados, después una comparación con el mundo, y finalmente la parte de cómo están los municipales, para luego entonces ofrecer a modo de conclusión una propuesta que nos hace también un pensador del siglo pasado, John Kenneth Galbraith, en un libro llamado Una sociedad mejor. Creo que el punto de partida de esta dependencia fiscal fue cuando se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en 1980. A partir de ese momento, los estados cedieron a la federación atribuciones en materia de los impuestos sobre la renta, ISR, sobre el valor agregado, IVA, y el impuesto especial sobre producción y servicios, el llamado IEPS.
Tres son los impuestos de relevancia en las haciendas estatales: el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre tenencia y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, como lo vimos en los datos que nos ofreció el doctor Alejandro. Permítanme hacer una comparación entre datos disponibles al primer trimestre del 2019 en cuanto a las finanzas federales y los países que tienen ese régimen en la OCDE y acerca de los de América Latina. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México es uno de los países del mundo que menos recauda. Para el primer trimestre del 2019, los ingresos fiscales del sector público alcanzaron el 21.7% del Producto Interno Bruto, cifra que se ubica por debajo del promedio de América Latina y el Caribe con 25%, lo que representa menos de la mitad del promedio de la OCDE, que se ubica en 36%, y que apenas supera a países como Perú, Paraguay, Malasia y Nigeria. Incluso economías con un grado de ingreso más bajo, como la de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador, que recaudan al menos 3 puntos porcentuales más que México. Mientras el comportamiento del gasto en el mismo periodo en México se ubicó el 24% del Producto Interno Bruto, cifra que de igual manera se encuentra por debajo del promedio de América Latina y el Caribe con 13%, y en la OCDE se ubica en un 38%. A escala subnacional, el panorama resulta aún más desalentador. De una muestra de países que se cuenta con un régimen federal en la OCDE, el que ostenta el desempeño recaudatorio más deficiente es el nuestro en cuanto a la recaudación estatal, que alcanza el 21.4%, el municipal el 9.8%, mientras que en México con el mismo nivel se ubican 5.5% y el 1.5%. ¿Qué pasa con esos impuestos a nivel subnacional? Permítanme dar algunos datos en el nivel de los estados. Y coincido claramente con el doctor Alejandro que el impuesto de la nómina, el impuesto sobre la tendencia, y hay un impuesto que voy a hablar de él sobre la adquisición de inmuebles. El impuesto a la nómina ha sido la principal fuente de ingresos tributarios y aporta alrededor del 60% de la recaudación de impuestos estatales. Esto representa también para el mismo periodo de tiempo el 0.4% del Producto Interno Bruto. Pero su mayor desventaja es que si bien los empleadores son los obligados legales del pago, existen estudios que concluyen que este tipo de tributo termina trasladándose hacia el salario real, por lo que en los hechos opera como un impuesto que recae sobre el ingreso de los trabajadores formales. No obstante, su eliminación tampoco implicaría un incremento directo e inmediato en las remuneraciones en el empleo formal. De ahí una paradoja sobre este impuesto sobre la nómina. Por su parte, el impuesto sobre la tenencia es el que más bondades presenta, ya que es un impuesto progresivo, dado que la cuota incrementa conforme lo hace el valor de la base y además posee un componente correctivo, debido a que aumenta el gravamen cuando se trata de vehículos que más contaminan y suele exentar a los automóviles que son amigables con el medio ambiente, los llamados eléctricos e híbridos. Paradójicamente, la tendencia es el tributo que más se ha estigmatizado, pues desde la responsabilidad de su recaudación fue transferida a la Federación, a los estados en el 2012, el monto recaudado ha venido disminuyendo, incluso en algunos estados se deroga. Esto es porque se empatan tiempos electorales y es atractivo un candidato que suele ofrecer que se elimine este impuesto. Esta situación, lejos de representar algún beneficio a las entidades federativas, dio origen a externalidades negativas, ya que además de experimentar una recaudación en sus ingresos, se incrementaron prácticas de arbitraje, evasión fiscal y se promovió indirectamente el uso del automóvil. En tanto, voy a hablarles un poco del impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Presenta características deseables, ya que grava la transmisión o adquisición de la propiedad de inmueble en función de su valor. Es decir, se trata de un tributo que recae sobre el incremento patrimonial de los individuos. Generalmente exenta aquellas transacciones relacionadas con la compra de vivienda de interés social y o de bajo valor. Y en algunos casos grava la sucesión
las sucesiones, por lo que es lo más cercano a los impuestos a las herencias. Lamentablemente, en los años recientes se ha tratado de limitar su base gravable, en especial en la Ciudad de México, lo cual no abona, ya que limita el margen que tienen los gobiernos estatales. Permítame dar alguna idea sobre los impuestos municipales. En México, los municipios son fiscalmente inexistentes. Su recaudación total apenas alcanza el 0.25% del Producto Interno Bruto, en comparación con el promedio en América Latina, que es del 0.8%. Su principal fuente de financiamiento es el impuesto sobre la propiedad inmueble, predial, que en Chile, Colombia y Uruguay supera en más de 6 veces lo observado en México, con el 0.11%. Por no mencionar que las naciones desarrolladas ese tributo rebasa el 2% del Producto Interno Bruto. Al respecto, resulta urgente diseñar e impulsar mecanismos orientados a aumentar la recaudación del impuesto predial, tales como convenios y colaboraciones entre los 3 niveles de gobierno. Finalmente, 2 ideas. La primera tiene que ver con las áreas de oportunidad. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, en estudios recientes, hablan del potencial oculto. En términos de generación de nuestros recursos fiscales, se encuentra el impuesto de la propiedad inmobiliaria, la tenencia, las herencias, el comercio digital. Esto es porque, como bien lo señalaba el doctor Alejandro, a partir de la crisis hay una relación entre el desarrollo, crecimiento y desigualdad. El crecimiento que se está generando hace una tensión entre las relaciones de las haciendas subnacionales y a su vez incrementa la desigualdad. El potencial oculto que hay detrás de esto, que se puede llamar como un área de oportunidad, es que estos impuestos pueden representar ahora una gran oportunidad. Y se ha hablado de un nuevo pacto fiscal, no solamente entre las haciendas públicas, sino un pacto fiscal entre la sociedad, un nuevo pacto fiscal con la sociedad. Este gobierno, me parece, goza de legitimidad y es entonces que se puede introducir esta discusión, entre otras, por ejemplo, como la autonomía del Banco Central. Esta distribución de impuestos, este potencial que tiene para empezar a hablar sobre las herencias, el impuesto inmobiliario, el impuesto de la tenencia, comercio digital y la propiedad inmobiliaria, creo que pueden ser, se puede abrir el debate, ya que, como nos recuerda John Kenneth Galbraith, y con esta idea cierro, en su capítulo 8 de un libro que recomiendo ampliamente, Una sociedad mejor, él habla que la distribución de la renta tiene una relación con el poder. Poder y distribución de la renta no se pueden separar. Y también me hace recordar a otro pensador latinoamericano, Celso Furtado, que en 1979 señalaba el contenido político de las decisiones económicas. Entonces estamos ante una oportunidad en términos de que este confinamiento nos ha mostrado, en el sentido de ser pedagógico, que las desigualdades se han profundizado. Esta dependencia estructural de las cuentas subnacionales con la federación ha aumentado y la tensión también en tiempos de pandemia. Lo que recomienda este autor es que el instrumento más eficaz para conseguir un alto grado de igualdad en las remuneraciones sigue siendo el impuesto progresivo sobre la renta. Este impuesto ha tenido un papel primordial, estoy citando a John Kenneth Galbraith, este impuesto ha tenido un papel primordial en llevar a cabo una distribución razonable, incluso civilizada de la renta. Estoy en 14 minutos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Antonio Mendoza, por sus reflexiones que nos dejan mucho para pensar. Es necesario entonces, dada la dependencia tan marcada de las entidades federativas y municipios a los recursos federales, es necesario un nuevo pacto fiscal, un nuevo sistema de coordinación fiscal, como lo han expresado algunos gobernadores,
o bien hay que crear nuevos impuestos, o bien hay que cobrar mejor los impuestos ya existentes. Bastante interesante lo que nos comenta, pero esperemos las reflexiones del doctor Fernando Velázquez para enriquecer aún más este evento. Adelante, doctor, por favor. Bien, muchas gracias. Voy a comenzar comentando la presentación del profesor Domínguez. Creo que efectivamente es importantísimo subrayar el rol que los bancos pues tienen en el equilibrio presupuestal de los estados, no solamente subnacionales, sino también federales. Tienen una función de liquidez que permite equilibrar en tiempos normales los ingresos y gastos de los sectores públicos, pero también en tiempos difíciles, como él lo mencionó, pues vienen a ser un recurso contingente, ¿no? Un salvavidas que viene a permitir el equilibrio de los recursos presupuestales. Entonces los bancos juegan un papel importante y la tasa de interés juega un papel definitivamente decisivo en el rol que juegan los bancos, ¿no? Nada más hago referencia a un dato que mencionó el profesor Domínguez, señalando que la variación de la tasa de interés en el año de la crisis, de más fuerte intensidad de la crisis reciente, permitió ahorrar 12,000 millones de pesos a los estados o gobiernos subnacionales. Entonces, la variación de la tasa de interés en relación al monto de la deuda es un elemento que no debe, pues, considerarse como secundario, al contrario, ¿no? Entonces, monto de deuda o endeudamiento y aporte de los bancos es un aporte pues fundamental. Los bancos juegan un rol definitivamente importante. Y este aspecto de la deuda pública, pues es un aspecto que junto con otros dos aspectos, los ingresos y los gastos públicos, forman el nodo central de lo que debe entenderse por coordinación fiscal. Entonces yo quisiera tratar un poquito esta relación de la coordinación fiscal, su origen y una preocupación actual sobre su contribución a el proceso de descentralización. Bien, entonces hay que iniciar diciendo que la importancia de las transferencias de recursos federales a los estados y municipios tiene su origen en la conformación de nuestra nación. Nuestra nación es un estado federal. Hay otras posibilidades de formación de una nación que son el estado unitario o los estados confederados. Nuestro país es un estado federal, lo que quiere decir que estados se unen, se ponen de acuerdo para formar una nación. Pero en esta, formación de la nación, cada estado mantiene su soberanía económica, soberanía política y como resultado su soberanía fiscal. Y entonces aparece una dificultad significativa que es cómo conciliar esta soberanía fiscal con la necesaria unidad nacional. Y entonces de ahí surge, con el paso del tiempo, una herramienta que es la coordinación fiscal y que tiene que ver con los diferentes elementos de la actividad presupuestaria, que son los ingresos, los gastos y la deuda pública. Entonces, la coordinación fiscal tiene un objetivo fundamental, que es permitir que a partir de la actividad fiscal, las diferentes regiones del país tengan un desarrollo equilibrado. Permitir que haya un desarrollo equitativo de las regiones de nuestro país. Y entonces la coordinación fiscal resulta ser entonces una herramienta fundamental en el desarrollo del país y significa también entonces un medio de arreglar o de componer las vías como los recursos fiscales que se generan en todo el país se distribuyen en las diferentes regiones, los diferentes estados y municipios que lo componen. Entonces, un elemento central de la coordinación fiscal, pues viene a ser, o la herramienta fundamental de la coordinación fiscal, viene a ser que ha sido nuestro tema de hoy, las transferencias de recursos federales hacia los estados y municipios. Es entonces por eso que es tan importante el tema de las transferencias, de los montos
de recursos federales que se transmiten a estados y municipios y que se condensan en el concepto de gasto federalizado. Entonces, además a esta importante función de contribuir al federalismo de las transferencias, de los montos de transferencias, se suma la enorme dependencia constatada ya por el profesor Domínguez, por el profesor Mendoza, de los municipios y de los estados respecto a esos recursos. Los estados participan con un porcentaje de ingresos propios muy bajos para sus gastos públicos, representan en el mejor de los casos, en el caso de las entidades federativas, el 10% contra un 90% de los recursos que obtienen del sector central, del Estado federal, y de ahí también un segundo elemento que viene a contribuir a la importancia de las transferencias de los recursos federales hacia los estados y municipios. Bueno, dadas estas razones de importancia de las transferencias federales hacia los estados y municipios, podemos comentar o adicionar una más, ¿no? Las transferencias contribuyen a un proceso importante que es el proceso de descentralización de las funciones que el Estado federal realiza a través de asignación de recursos a los estados y municipios. Y es entonces la cuestión central que yo quisiera plantear ahora. Se ha últimamente criticado mucho un movimiento que viene a contradecir el proceso de descentralización que se constató en México desde los años 90 de manera muy fuerte y un poco más moderadamente desde el inicio de este siglo, ¿no? Fiscalistas especializados en el análisis de las finanzas públicas se han manifestado en el sentido de que hay un proceso que viene a contradecir la descentralización, que es un objetivo importante porque contribuye a la redistribución del ingreso, una de las funciones esenciales del Estado en la economía, y claman que desde algunos periodos hasta el día de hoy, pues se ha podido hablar de una centralización de los recursos y entonces de funciones en el Estado federal, ¿verdad? Se habla en particular del sector educativo, del sector salud, de la anulación de ciertos recursos, principalmente del ramo 23, y entonces todo eso se sintetiza en un reclamo que viene a ser este gobierno o las decisiones políticas actuales están contribuyendo a una centralización y entonces pues terminando con aquel proceso iniciado hace décadas de descentralización de las funciones del Estado federal hacia los estados y municipios. ¿Por qué es importante esa descentralización? Porque contribuye a la distribución del ingreso más equitativa, porque contribuye a un mejor desarrollo de las regiones en una forma más justa, más equilibrada en el país. Y entonces pareciera que estos reclamos pues tienen un fundamento justo. La centralización no parece ser lo más conveniente para un país, un Estado federalizado como el nuestro. Y entonces es en ese punto que quisiera yo concentrarme ahora. Voy a poner una lámina, si me permiten. La primera lámina que tenía preparada una exposición, pero francamente hice una exposición y preparé una exposición para 1 hora, comprendí mal las indicaciones que me dieron para nuestra reunión de hoy. Entonces me voy a concentrar solamente en 2 láminas. Esta primera lámina que nos muestra que en comparación con otros países de nivel de desarrollo similar y más elevado, México tiene una debilidad estructural evidente en cuanto al financiamiento de los sectores, de los gobiernos subnacionales. México está aquí, colocado en la última posición. El porcentaje, aquí estaban el total de los recursos de financiamiento de México. En café tenemos el peso que representan las transferencias en el gasto público, transferencias federales, estados y municipios, y en el color azul, con un porcentaje que viene a ser un poco menos del 10% del total, los ingresos propios de los estados
y municipios. Hay entonces un gran desequilibrio, una enorme dependencia que ha sido ya subrayada por los expositores anteriores de los gobiernos subnacionales respecto a las transferencias federales. Y es entonces esa importante dependencia lo que viene a justificar en el corto plazo el reclamo y las voces críticas en el sentido de que la evolución de la administración del gasto público apoya una concentración, una centralización de las funciones en el gobierno federal. Y entonces por eso quisiera primero mostrar una gráfica que pone en evidencia la evolución del gasto federalizado. El gasto federalizado, como sabemos, pues es ese gasto que el Estado, son los recursos que el Estado federal transmite a los niveles de gobiernos, de estados y municipios. Y entonces tenemos aquí una gráfica que nos permite observar que ese gasto, pues en términos nominales, crecido desde el periodo, desde el año 2010 hasta la actualidad, el año 2022. Aquí tenemos una proyección del gasto federalizado en el presupuesto de ingresos de la Federación para el próximo año, para el año 2022. Entonces, lo que podemos observar es que efectivamente en el año 21 hubo una reducción importante de ese gasto, del gasto federalizado, que pudiera justificar la manifestación de especialistas, fiscalistas especializados en las finanzas públicas, en el sentido de que hay una reducción importante de las transferencias federales a estados y municipios, y entonces una concentración de las funciones administrativas y otras en el nivel federal. Hay una reducción importante de transferencias que ha sido en el año 2021, como ustedes lo ven, las transferencias o el gasto federalizado se reduce de 1.982.000 millones en el año 2020 a 1.942.000 en el año 2021. Entonces, representa una caída. No es solamente que se mantenga constante o que no haya crecido. Hay una reducción importante del gasto federalizado, en el año 2021. Pero vemos que la proyección, lo contemplado en el presupuesto de ingresos para el año 2022, pues contradice esa caída y compensa ampliamente la evolución del gasto federalizado. Esta vez progresa de manera importante en las proyecciones en lo que se propone para el año próximo. Es entonces este aspecto que yo quería señalar, probablemente esa disminución de gasto federalizado que ha sido interpretado como un regreso a la centralización y a la preponderancia del Estado federal, no viene a ser más que un ajuste sin justificar a nadie, ¿no? Sin apoyar a nadie. No se trata de apoyar decisiones políticas de nuestro gobierno, pero puede explicarse tal vez por un ajuste, por un proceso, digamos, de pausa que permite evaluar la evolución, la utilidad y la utilización de diferentes recursos federales para después retomar la senda de la descentralización que podemos observar con el proyecto de egresos de 2022. Quisiera entonces simplemente plantear algunas conclusiones porque veo que mi tiempo se me agota rápidamente. ¿Cuánto tiempo me queda, perdón? Le quedan 3 minutos, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces, bien, quería solamente plantear algunas conclusiones respecto a este punto que acabo de señalar, esta relación entre evolución de transferencias federales hacia estados y municipios y los procesos de descentralización y concentración. A ver, vamos a ver, están aquí. Entonces,
entonces, podemos decir que esta transferencia de recursos federales, estados y municipios tiene su base inicial, ¿no?, o surge del Pacto Federal y busca realizar de la mejor manera las funciones atribuidas al Estado. Una primera conclusión. Segunda conclusión, la coordinación fiscal representa el mejor útil para un desarrollo equitativo de las regiones del país y se fundamenta en las transferencias del Estado federal, en el gasto federalizado. Esas transferencias contribuyen a una descentralización que fomenta el desarrollo equilibrado de las regiones y un nivel de bienestar homogéneo. Cuarta conclusión, las críticas actuales que subrayan una centralización del gasto público parecen ser desacreditadas por la evolución que muestra el gasto federalizado en sus diferentes componentes en su proyección para el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, del 2022. Conclusión general, la coyuntura actual obliga a nuestros gobernantes, tanto federales como estatales y municipales, a replantear nuestro diseño de federalismo hacendario en beneficio de todos. Bueno, creo que es todo lo que quería decirles. Tuve que abreviar muchísimas cosas, improvisar bastante, porque me di cuenta que el material que preparé era demasiado largo para el tiempo del que disponía. Gracias por su atención. Gracias a usted, doctor Fernando Velázquez, y por el esfuerzo de síntesis que nos demanda el tiempo tan acotado que tenemos. Quisiéramos extendernos más, porque sabemos que este tema pues da prácticamente para un coloquio dedicado especialmente para el tema de finanzas públicas subnacionales. Pero muchas gracias. Y nos deja pensando, sobre todo mencionaban ya nuestros expositores que el sistema de coordinación fiscal fue diseñado para crear un desarrollo un tanto más homogéneo en las 32 entidades federativas, no dejar a nadie atrás, aunque hemos visto que estas desigualdades en el ingreso de las haciendas públicas estatales han persistido. Entonces, la pregunta sería si una descentralización fiscal obligaría de alguna forma a las haciendas públicas estatales que menos recaudan a recaudar mejor, o de qué forma podría haber algún otro rescate de la federación. Bastante interesante las reflexiones del doctor Fernando Velázquez y de nuestros tres ponentes, pero ahora le pedimos al doctor Ernesto Turner nos ofrezca sus reflexiones en torno a este interesante tema. Adelante, doctor, por favor. Doctor Ernesto. Al parecer el doctor Ernesto está teniendo algunos problemas con su conectividad. Le daremos unos minutos a ver si se puede. Ya lo escuchamos, doctor. Bueno, perfecto. ¿Sí me ven también? No, doctor, No, tiene su cámara apagada. Perfecto, ahora sí ya estoy. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Perdón por la interrupción. Bueno, yo voy a iniciar por plantear, basarme en un libro muy conocido de Hacienda Pública de Richard y Penny Musgrave, que tiene y nos presenta unos cuadros comparativos, nos presenta unos cuadros sobre cómo evolucionó la hacienda fiscal y los impuestos durante el siglo XX en los Estados Unidos. ¿No? Entonces, entre las cosas interesantes que vemos es que antes de la Primera Guerra Mundial, los municipios recibían un porcentaje de los ingresos fiscales más alto que los estados e incluso que la federación. Y luego vemos que hacia los años 1930, ¿verdad? Hacia 1900 ya durante la guerra,
¿verdad? Se van a dividir los ingresos fiscales en partes iguales, ¿verdad? Reciben el 30% la federación, el 30% los estados y el 30% los municipios, que allá son condados, los llaman condados, ¿verdad? Posteriormente vemos que en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? La evolución va haciendo que a medida que Estados Unidos interviene en las guerras mundiales y el gobierno dedica una mayor cantidad de ingresos, digamos, a tener una mayor presencia en el mundo, los ingresos de la federación se van aumentando, ¿verdad? También, digamos, en la medida que Estados Unidos fabrica armas, los ingresos de la federación van aumentando, y los ingresos de los municipios en términos absolutos más o menos se conservan o van evolucionando lentamente, pero en porcentaje van disminuyendo respecto a los ingresos totales del gobierno de Estados Unidos. Ahora, otro de los cuadros importantes que nos presenta Musgrave se refiere a los impuestos, qué tipos de impuestos utiliza cada nivel de gobierno. Y entonces ahí resulta muy interesante porque básicamente los municipios financian sus gastos basados en el impuesto sobre la propiedad. O sea, son los impuestos sobre la propiedad, podríamos decir a lo mejor impuestos sobre la riqueza o sobre la fortuna, ¿verdad? En el siglo XIX había impuestos que se aplicaban sobre el ganado, ¿verdad? O sobre el número de hectáreas que tenían las personas. Entonces, digamos que podríamos decir que los recursos que reciben en gran medida los estados están relacionados con la infraestructura que tienen las ciudades municipales y con los recursos naturales que poseen. Mientras que los estados van a financiar fundamentalmente sus ingresos con el IVA, ¿no? En Estados Unidos, bueno, no se usa el IVA, sino la tax americana, el impuesto al consumo, ¿verdad? El impuesto que se agrega a los productos, ¿verdad? Y que eleva los precios de los productos, ¿verdad? El impuesto que se aplica al consumo. Y vemos que en el caso de la federación, ¿verdad? Basa sus finanzas básicamente en el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que en este caso es impuesto sobre la renta a las empresas y a las familias, y en el impuesto sobre los que se llaman impuestos especiales a la producción y servicios, como son algunos productos particulares, como podría ser el alcohol, el tabaco, las bebidas azucaradas, y digamos, algunas actividades también como casinos, bares, etcétera, ¿verdad? Entonces, que se llaman impuestos especiales sobre la producción y los servicios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Un principio, ¿verdad? Ya basado, o sea, tenemos dos partes sobre la actividad gubernamental. Una es los ingresos y otra es el gasto. Entonces, cuando hablamos de gasto, el Estado tiene que financiar las funciones, ¿verdad? Las principales funciones que debe realizar el Estado para que una sociedad se desarrolle. Y básicamente en el caso de Musgrave divide las funciones del Estado, podrían ser en dos o en tres grandes funciones. Una de ellas es el suministro de bienes públicos, que tiene que ver con el alumbrado, las calles, el drenaje, es decir, toda la infraestructura que podríamos llamar urbana, ¿verdad? Y la infraestructura que podríamos llamar ya sea empresarial o urbana, que tienen las ciudades. Entonces, este es uno de los gastos que realiza el Estado, ¿verdad? El proporcionar bienes públicos, el suministro de bienes públicos. Y la otra gran función que realiza es la de apoyar, ¿verdad? Lo que podríamos decir una función de distribución, ¿verdad? O luchar contra la pobreza, por el desarrollo de los recursos humanos, por una equidad entre las personas, ¿verdad? Entonces, estas son las dos funciones centrales que realiza el Estado
y para realizarlas, pues tiene que cobrar impuestos, como habíamos planteado, ¿verdad? Y que decimos, bueno, ¿cuáles son las fuentes de los impuestos? Se puede gravar el consumo, es decir, los bienes que consumimos, ¿verdad? Y se puede gravar los ingresos que tenemos, o los ingresos, las utilidades, las ganancias que tienen los empresarios, las ganancias que tienen los bancos, las ganancias que tienen los poseedores de inmuebles que rentan, ¿verdad? Entonces, ahí se pueden gravar los ingresos y también se puede gravar la riqueza, ¿no? El impuesto, digamos, a la propiedad, en gran medida, o el impuesto a los vehículos, ¿verdad? Consiste en gravar la riqueza y se pueden gravar otras fuentes de riqueza. Entonces, digamos, esta es un poco la situación, ¿verdad? De cómo se enfrenta el gobierno a la sociedad y cómo va a financiar, digamos, por ejemplo, las funciones que tienen que ver con los derechos humanos y que tienen que ver con suministrar educación, salud, alimentación, vivienda, ¿verdad? Que todo mundo en un país o en una ciudad pueda tener una vida digna, ¿verdad? Y bueno, en el caso de que la gente esté desempleada, proporcionarle por lo menos un ingreso mínimo de subsistencia, ¿verdad? Entonces, ahí tiene el gobierno, pues, que realizar estas funciones, y para realizar estas funciones recolecta los impuestos, grabando el consumo, grabando la propiedad o grabando los ingresos. Entonces, nosotros, en el caso cuando el Estado gasta, ¿verdad? Cuando el Estado gasta en proporcionar digamos, en proporcionar, digamos, o sea, el drenaje, obras públicas, etcétera, en las ciudades, ¿verdad? Cuando el Estado hace eso, hace que las casas y los terrenos de las personas que viven en esos lugares, ¿verdad? Si ustedes tienen un terreno y el Estado, digamos, realiza obras de drenaje, obras de agua potable, obras, calles, avenidas con camellones, etcétera, ¿no? Como podríamos decir, como hizo Porfirio Díaz por la Avenida Reforma y en las lomas y en determinados barrios, ¿verdad? De la Ciudad de México, ¿verdad? En donde son entretenidos incluso actualmente, ¿verdad? Y cuesta mucho mantenerlos tan hermosos, ¿verdad? Entonces, al Estado invertir en toda esta infraestructura, ¿verdad? Y al cuidar toda esa infraestructura y mantenerla limpia y hermosa, ¿verdad? Le cuesta al Estado mucho dinero. Y ¿quién es el receptor o quién recibe la transferencia de estas obras o de este gasto que realiza el Estado? ¿A quién beneficia el Estado? Pues a las personas que viven en esos lugares, ¿verdad? O sea, lo mismo si el Estado construye parques industriales, ¿verdad? Y hay empresas que se localizan en estos parques industriales y les proporciona servicios de agua, de electricidad, alumbrado, etcétera. Las que se benefician son las empresas. Entonces, ahí hay un aumento del precio de la propiedad, ¿verdad? O sea, en la Ciudad de México se ha visto que los precios de las casas, de las viviendas son excesivamente altos. Y eso se debe a que durante muchos años, durante medio siglo, más de medio siglo, ¿verdad? El Estado, ha invertido más de la mitad de los recursos, ¿verdad? Que gastan en infraestructura urbana, los ha invertido en la Ciudad de México, ¿no? Entonces también vemos la diferencia entre las condiciones de vida en Iztapalapa y, digamos, en las lomas, ¿verdad? Y entonces vemos también la diferencia en los precios de las propiedades, de los inmuebles y de los terrenos a lo largo de las ciudades, y también en diferentes estados de la República, en diferentes ciudades. Ahí está la razón de por qué el Estado debe gravar, ¿verdad? A esos poseedores de esos inmuebles, a esa propiedad, a los poseedores de esos terrenos, porque esos terrenos son tan caros y se han valorizado a través del tiempo,
debido a las obras y al gasto público, al gasto que todos hemos hecho para mejorar la situación de esas colonias. Entonces, digamos, en un principio, ¿verdad? Los gastos municipales, los gastos de urbanización de las ciudades, los gastos en crear centros de trabajo, ¿verdad? O polos industriales, ¿verdad? Eso debe, es una obra que debe realizar por un lado, los municipios, ¿verdad? Y que deben cobrarse, ¿verdad? En función de los gastos que se hagan, ¿verdad? Deben permitir, a través del cobro del predial, ¿verdad? El que el Estado recupere esos ingresos, esos gastos que ha hecho en nombre de todos para beneficiar a unos cuantos, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ahí ya existe una gran desproporción en todo el territorio mexicano, ¿verdad? El territorio mexicano, desgraciadamente, se ha dividido de forma, pues, de forma irracional, ¿verdad? Y encontramos estados como Oaxaca, que tiene más de 400 municipios, estados como el Estado de México, que tiene 100 municipios, ¿verdad? Estados como Baja California, que solo tiene 5 o 6 municipios, ¿verdad? Y entonces vemos tanto en el tamaño de los estados muy chicos como puede ser Tlaxcala, ¿verdad? Colima, y estados muy grandes como puede ser Chihuahua, Sonora, etcétera. Entonces la distribución de la tierra, ¿verdad? No se hizo, se hizo increíblemente, heredamos la división política de México en estados y en municipios, en gran medida proviene de la colonia española, ¿verdad? O sea, durante la colonia española, ¿verdad? Para dividir a los territorios, ellos se hacían en base a las capitulaciones, ¿verdad? O sea, se le daba a un capitán el derecho de conquistar y pacificar ciertos territorios, y ese territorio o ese lugar que se le permitía conquistar o pacificar se convertía, pues, en podríamos decir, un marquesado o un municipio sobre el cual ese capitán, ¿verdad?, tenía derechos. Entonces, durante la colonia, digamos que la división territorial se hizo en base a la conquista, a la pacificación, ¿verdad?, y a los derechos que se les dio a los capitanes para ir conquistando el país. Y luego en 1824, cuando se estableció la Constitución de 1824, ¿verdad?, no se reestructuró el territorio de otra forma, con una lógica, con una racionalidad diferente, y se fueron manteniendo las mismas divisiones históricas, ¿verdad?, a lo largo de la historia de México, ¿verdad?, así hasta que llegamos a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Y justamente por mal aprovechamiento del territorio y porque, digamos, no se les daba a los indígenas, no se les repartían tierras, ¿verdad? A gran parte de la población no se les repartieron tierras, pues acabamos perdiendo incluso Texas, ¿no? Entonces, bueno, ya regresamos, pues nuevamente, todos estos argumentos han sido para avalar la necesidad de cobrar impuestos sobre la propiedad, ¿verdad? Otro argumento lo plantea un economista muy reconocido que se llama León Walras, padre del equilibrio general y del planteamiento neoclásico, en que él decía que en buena medida la forma en que el Estado iba a resolver cómo financiar sus gastos, ¿verdad?, estaba en cobrar impuestos sobre la tierra o sobre los recursos naturales, ¿verdad? Decía Walras, los recursos naturales, la tierra, el país, nos lo dio Dios a todos los mexicanos, ¿verdad? Y va a permanecer, o sea, el territorio trasciende la vida de una persona, o sea, no solo dura 50, 100 años, 10 años, o sea, el territorio ahí va a estar eternamente. Entonces, ese territorio nos pertenece a todos los mexicanos, ¿verdad? Y entonces, si se le asigna, ¿verdad?, a una persona una parte del territorio, o si se le asigna la explotación de la plata, del oro, del petróleo, de los recursos naturales, ¿verdad?, o si es ganadero, ¿verdad?, de espacios, o si es agricultor, ¿verdad?, de ciertas cantidad de hectáreas, ya sea irrigadas o no irrigadas,
¿verdad? El uso de ríos, del agua, de los recursos territoriales, es justo que se le cobre a esas personas a que se les asigna esa parte territorial, ¿verdad? Es justo que se les cobre impuestos. Entonces, de esta manera, pues ya hemos terminado, digamos, con el planteamiento teórico que justifica la aplicación de impuestos básicamente sobre la propiedad. Ahora, muchas veces sobre la propiedad se asientan bienes inmuebles, ¿verdad? A veces castillos, bienes inmuebles muy caros, que requieren mucho entretenimiento, ¿verdad? Mucho mantenimiento, y que muchas veces requieren apoyo del Estado o que implican muchos recursos naturales asignados a una sola persona. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es necesario que el Estado cobre impuestos por la explotación de recursos naturales, de recursos minerales, del agua, por la asignación de más o menos hectáreas, ¿verdad? Resulta increíble que con la superficie tan grande que tiene el territorio de México, no se le pueda asignar a las personas que no tienen casa o que no tienen nada muchas veces, a veces solo la educación que tienen, a gentes que están en la pobreza, no se les pueda dar un terreno de 100 o 200 metros para construir una vivienda. Eso es aberrante. O sea, realmente estamos dándole la mitad del territorio a los canadienses para que exploten las minas y no se le puede dar a la población 100 metros de terreno para que tenga una propiedad, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuánto me queda de tiempo? Se le agotó el tiempo, doctor. Muy bueno, ya no puede tratar el caso de los impuestos al valor agregado y en los impuestos sobre la renta, ¿verdad? Pero bueno, me disculpo, ojalá me extendí demasiado sobre el primer tema. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Ernesto Turner. Esperemos que tener la posibilidad de volver a conversar en un futuro evento donde pues ya vimos que hay mucha tela de dónde cortar de este tema más que coyuntural, y usted lo apuntaba bien, hay que cobrar bien los impuestos que tenemos. Si bien el impuesto predial ya existe, el impuesto sobre la propiedad ya existe, quizá no es recaudado de forma efectiva, y por ello pues hay un notorio daño o una baja recaudación por parte de las haciendas públicas subnacionales. Muchas gracias a nuestros cuatro, conferencistas, y antes de concluir el evento le pediría al doctor Alejandro Domínguez nos ofreciera un comentario final. Tiene hasta 5 minutos, doctor. Pues nuevamente, de verdad, muchas gracias por haberme invitado. Siempre se aprende mucho de estos intercambios. Agradezco mucho los comentarios del doctor Antonio Mendoza en su comparativo internacional, donde nos está indicando que otros países tal vez están haciendo las cosas mejor. Al doctor Francisco Velázquez, quien señaló pues, la alta dependencia que tiene las finanzas subnacionales del gasto federalizado, subrayando que pues algo se puede hacer en esa materia, y que ahorita voy a poner una lámina, que hay todo un debate entre la centralización o descentralización del gasto, ¿sí? Y al doctor Ernesto Turner, porque en su señalamiento con relación a cómo se administran o cobran los impuestos en Estados Unidos, pues está diciendo que también en Estados Unidos pues, hay algunos impuestos pues son más potestad del Estado, de los estados, que de la federación. Y con su énfasis de que, bueno, pues hay que aumentar la tasa impositiva a los impuestos a la propiedad raíz, porque reciben los beneficios del gasto de la sociedad a través de tareas de urbanización. Yo quisiera aprovechar para mostrar un par de láminas todavía, si es que tengo tiempo. Sí, doctor, por favor. Sí, poco para cerrar los argumentos que veníamos señalando, un proceso
que duró hasta 2019, donde hay una estructura, una arquitectura de los impuestos federalizados, cómo se redimensionaron con la crisis de 2020 y cómo se ven las cosas, utilizando incluso algunos de los argumentos que mis colegas estaban señalando, cómo se ven de cara entre 2019, que es el último año pandémico, y hacia el futuro, desde lo que pasó en 2019 y 2020, que es el ejercido, y 2021, 2022, que es lo presupuestado. Si nosotros comparamos el año 2019 con lo presupuestado en 2022, observamos que el ramo 28 va a incrementarse 192,000 millones. Esto representa un incremento del 10%, pero en términos nominales, pero hay una reducción en términos reales del 2%. Si bien es cierto que las participaciones van a crecer en un 2.9% real, pues entendiendo esto contra la dinámica poblacional, francamente sí hay que tener mucho cuidado, las aportaciones crecen marginalmente. Y ahorita que estaba el doctor Turner comentando sobre el tema de descentralización o concentración, pero lo que sí se observa es que otros recursos, como los recursos para protección a la salud, que es el INSABI, pues han caído y se concentraron en la federación, ¿sí? Recursos como eran las provisiones salariales y económicas, donde los estados llegaron a tener 120,000 millones, ahorita prácticamente no tienen nada, se han concentrado en la federación, y también los convenios de descentralización y reasignación han tenido reducciones importantes. Entonces, esto nos invita a varias reflexiones. Obviamente que el tema de quién cobra, y como señalaba el doctor Perón Turner, y cómo se gasta, ¿sí? Está a flor de piel, y pues obviamente todo tiene que ver con la arquitectura construida desde el establecimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, la invitación es aquí que pues no es una discusión cerrada, es una discusión abierta, y se tendrá que ir adaptando a las nuevas circunstancias. Quisiera cerrar con un par de láminas que siempre es importante mencionar. Cuando habla uno de déficit, y en los datos que estaba manejando de un déficit acumulado a través de los años de casi $1 billón en las haciendas subnacionales, los déficits se traducen en deuda, pero bueno, las deudas se van pagando, es un flujo. Lo que quiero señalar aquí es que la deuda subnacional en México es el 2.9% del PIB. En realidad, si se compara con otros países, es una deuda que no es tan relevante. Es relevante en términos de que sea algo que esté poniendo en riesgo sistémico de cobranza al sistema bancario. No es así. ¿Sí? Y también, si comparamos la evolución de la deuda por sus periodos, aquí es una curva de 2008 a 2020, vemos, y lo dividimos por ciertos periodos, vemos que incluso en términos reales la deuda de los estados y municipios se ha venido reduciendo en términos dinámicos, se ha caído la tasa de crecimiento. Me voy a referir al periodo 2009-2011, que la tasa de crecimiento de la deuda subnacional estuvo anualmente al 19.7%. Obviamente que esto fue efecto por la crisis de los Estados Unidos, ¿sí? Donde pues, se rebotó todo el mundo, y pues, eso recayó también en las haciendas municipales. De ahí, la tasa de crecimiento se ha venido desacelerando. Aquí tenemos un 4.7% ya, y en el periodo de 2016-2019, incluso en términos reales, los saldos de la deuda anual cayeron en términos reales en 1.3%. ¿Qué pasó en 2020? Bueno, pues nuevamente aumentó la deuda, pero pues aumentó la deuda por la mismísima pandemia, y pues aquí es donde
quisiera irme a dos cosas muy rápidamente. En 2016 se promulgó la Ley de Disciplina Financiera y se creó un semáforo donde se observan los niveles de endeudamiento de los estados y los municipios, ¿verdad? Y vemos que prácticamente todos están en verde, que quiere decir que su deuda es sostenible de largo plazo. Pocos están en condición de observación, pero sí nos lleva a un punto que es el mercado que hay para créditos de largo plazo, que son 144,000 millones, y de corto plazo de 119,000 millones, que son los recursos que, manteniendo a niveles sostenibles de deuda, los estados y municipios pueden disponer para las tareas del desarrollo. Conclusión: la banca como instrumento de contingencia y desarrollo. Como instrumento de contingencia, en 2020 el sistema financiero, en el segmento de financiamiento de estados y municipios, apoyó para enfrentar de tres maneras la crisis. Potenció los recursos del FEIE para coadyuvar a compensar la caída de participación, 79,000 millones. Apoyó a los gobiernos de los estados y municipios para que reestructuraran su deuda, otorgando mejores condiciones de financiamiento, más plazo de amortización y tasas más bajas. Y apoyó con créditos de corto plazo para solventar los problemas de liquidez que enfrentaron los gobiernos, derivados de las caídas de ingresos y aumento de gastos para solventar la crisis derivada de la pandemia. En conclusión, la banca es un instrumento de desarrollo. Yo quisiera invitar a los que así nos vean, con los cuales contamos con recursos para que puedan los estados contar con 144,000 millones anuales para financiar el desarrollo de infraestructura, y más de 119,000 millones para compensar problemas de liquidez de todo tipo. Entonces, de esta manera, nosotros en los bancos vemos cómo podemos ir paliando y apoyando el desarrollo del país. Muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro Domínguez, por su comentario final. Y, por supuesto, gracias a nuestros 4 conferencistas que nos han hablado en esta tarde del tema de economía y finanzas públicas subnacionales, en donde hemos dado cuenta de las causas que han originado la dependencia financiera de entidades federativas y municipios, pero también nos hemos dado cuenta de las oportunidades que tenemos como federación de resarcir, de reducir estas brechas fiscales que tenemos. Y por supuesto que es un tema que interesa a todos los sectores, no solo al sector público, sino también el sector público debe apoyarse del sector privado y del sector académico, del sector social, para tratar de reducir estas brechas. Pues como forma de agradecimiento, queremos compartirle a nuestros conferencistas una constancia que les haremos llegar a sus correos electrónicos y la cual me voy a permitir darle lectura. La Universidad Autónoma Metropolitana y el Grupo Financiero Banorte otorgan la presente constancia a Dr. Alejandro A. Domínguez Gómez por su participación como ponente en el ciclo Diálogo sobre Economía y Finanzas, con el tema Economía y Finanzas Públicas Subnacionales, realizado el 24 de septiembre de 2021 en modalidad virtual. Firman la constancia Flores Méndez, quien es coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el doctor Abelardo Mariña Flores, quien es coordinador de enlaces estratégicos de la unidad Azcapotzalco de esta misma universidad. También tenemos una constancia para el doctor Antonio Mendoza Hernández, en donde ya se adiciona la firma de la maestra Laura Eleno Bueno Estrada, quien es subdirectora de Asuntos Públicos de Grupo Financiero Banorte. Una constancia similar para el doctor Fernando Velázquez Vadillo y, por supuesto, para el doctor Ernesto Turner Barragán. Gracias a nuestros 4 conferencistas. Y ahora, para clausurar los trabajos de este ciclo de conferencias, le solicitamos al doctor Abelardo Flores, quien es coordinador de enlaces estratégicos de la unidad Azcapotzalco de la UAM,
nos ofrezca un mensaje de clausura. Adelante, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo a todas y todos los asistentes, no solo a esta sesión, la última del ciclo Diálogo sobre Economía y Finanzas que organizamos conjuntamente la Universidad Autónoma Metropolitana y Banorte, sino a los participantes de las otras 4 sesiones de este ciclo. Realmente estoy muy entusiasmado por la forma en la que se llevó a cabo este ciclo de conferencias. Creo que fue muy afortunada el conjunto de temas que decidimos empezar a platicar entre los académicos de la UAM y los funcionarios de Banorte. Son temas de una gran relevancia: las pensiones en México, la búsqueda de empleo, conciencia financiera, innovación y tecnología, y evidentemente el tema de hoy de economía y finanzas públicas subnacionales. Estos temas son de gran relevancia, no solo en términos de reflexión académica, de reflexión teórica, sino en términos de la forma concreta en que opera nuestro sistema económico y social, y además se plantea, a partir de las discusiones que se han dado, las formas en las que conjuntamente los distintos sectores que conformamos este país podemos ir avanzando en mejorar las posibilidades de un desarrollo real e integral que tan falta hace en nuestro país. Me vanaglorio de esta, que estoy convencido es la primera colaboración de este tipo y con esta extensión entre Banorte y la Universidad Autónoma Metropolitana. Realmente la calidad de las exposiciones fue muy, muy buena. No tuve la oportunidad de estar en todas ellas, pero creo que nada más me faltó una, ¿no? Pero realmente yo creo que con este evento no solo se cumplen objetivos de mayor conocimiento por parte de todos los que hemos participado de estos temas, sino que se abre una línea que yo veo muy clara de colaboración en este tipo de discusiones de manera continua entre nuestras dos instituciones. Como bien se decía hace rato, cada uno de los temas en realidad ameritaría para un ciclo completo de discusiones. Yo creo que esa es una beta que podemos ir explorando, Banorte y la UAM, para ir planeando estas discusiones sistemáticas. A todos siempre nos quedó un poco la idea, ¿no?, de que el tiempo fue muy limitado para todos los expositores. Entonces podemos ir pensando en organizar algo temático, ciclos sistemáticos, para ir avanzando no solo en la educación financiera de nuestro país, sino en términos de ir elaborando propuestas específicas para mejorar el funcionamiento de la economía y del sistema financiero. Muy bien, pues a partir de esto yo creo que solo resta agradecerle a todos los ponentes, tanto de Banorte como de la UAM. Es muy interesante, participaron académicos de 3 de nuestras 5 unidades de la UAM. Espero que en las próximas actividades que hagamos se incorporen académicos de las otras 2 unidades de la UAM. Pues muchas gracias a todos, y siendo las 17:45 de este día, viernes 24 de septiembre, pues declaro clausurados los trabajos del ciclo Diálogo sobre Economía y Finanzas, organizado conjuntamente por la Universidad Autónoma Metropolitana y por el Grupo Financiero Banorte. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Abelardo Mariña, por su mensaje.
En efecto, este fue un trabajo conjunto entre Grupo Financiero Banorte y la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin duda, es una alianza que tiene o que tuvo como objetivo, además de apoyar la formación de los estudiantes de la UAM, pues puso de manifiesto la preocupación de dos instituciones, tanto el sector privado como el sector público, para contribuir a la solución de las problemáticas que más afectan a nuestro país. Gracias a todos nuestros conferencistas, pero sobre todo gracias a nuestro público, gracias a todas y todos ustedes que se dieron la oportunidad de seguirnos durante esta semana en este ciclo de diálogos sobre economía y finanzas, y recordarles que si se perdieron alguna de nuestras 5 sesiones, estas van a estar disponibles a partir de la próxima semana en el canal Somos Vinculación UAM, el canal de YouTube de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación. Sin más, nuevamente muchas gracias a todas y todos ustedes y nos vemos muy pronto. Muy buena tarde.